Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Regueira, soy la directora de contenido de New Fire. Y bueno, hoy tenemos al padre Jorge Obregón como invitado para un preguntas y respuestas sobre un tema que ha estado pues bastante interesante en internet, que muchos pues hemos estado leyendo, otros a lo mejor no están tan enterados. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está todo? Bien, Cristi, gracias a Dios. Aquí, bueno, en medio de esta, llamémosle, crisis de la iglesia, un poco sorprendente, pero bueno, siempre con mucha fe, con mucha confianza en que el Espíritu Santo guía a la iglesia. Así es, padre. ¿Nos podría contar un poquito eso, qué está pasando con la iglesia, ¿no? Porque a lo mejor muchos hemos estado siguiendo noticias, hemos estado viendo artículos en fuentes, pues, católicas, pero también fuentes ya más periódicos de gran importancia y han estado publicando noticias del Papa, de algunos sacerdotes. ¿Usted nos podría contar un poco de qué va toda esta situación que está pasando con la iglesia? Claro, Cristi, con gusto. Pues mira, en síntesis se puede decir que en el último mes y medio han pasado tres cosas que se han venido acumulando y que nos traen hasta aquí. La primera fue que hace alrededor de un mes y medio se encontró que el cardenal, ex cardenal, aunque seguía siendo hasta en ese momento cardenal retirado de Washington, McCarrick, había pues tenido una vida de muchos abusos, de actos homosexuales, de abuso de poder, y como él tuvo mucha influencia o ha tenido influencia en el nombramiento de otros prelados de la iglesia, otros obispos y otras personas de puestos importantes, pues causó mucho escándalo porque la gran pregunta es, ¿pero cómo puede llegar tan arriba alguien Claro. que sabe la Santa Sede, que sabe el Vaticano? Y es una pregunta lógica, no se trata de apuntarle a nadie sin razón, sino de buscar la verdad. Entonces ese fue el primer hecho. ¿Qué pasa con esto? El cardenal se declaró a sí mismo, o sea, dijo, renunció a su cardenalato de inmediato y ya está, bueno, pues puesto digamos, en una vida de oración y no puede celebrar los sacramentos y ya no es cardenal. Ujú. Eh, el segundo hecho que sucedió es que el gran jurado, Grand Jury del estado de Pensilvania, encontró, pues sacó un reporte donde dice que, resumiendo en grandes líneas, 300 sacerdotes en los últimos 70 años habían cometido cerca de 1,000 abusos. Ujú. Entonces, pues es una gran tristeza. ¿Por qué? Por la confianza que le ponemos todos, que le pone el pueblo y me incluyo en el sacerdote, en el obispo, en los pastores. Entonces fue muy triste esa noticia, pues porque es el grand jury, ¿no? Ujú. Es el Estado el que encuentra eso y está trabajando en ello y bueno, la gran mayoría de los casos, hay que decirlo, pues son casos que a partir del 2002 ya prácticamente no hay casos, son cosas que pasaban en seminarios en el pasado, que siguen pasando por desgracia en el presente, pero en cantidades muy pequeñas, y muestra pues lo que ya habíamos aprendido en el caso de Boston por allá del año 2009-2010. Y el Claro. último, el último hecho, tercer hecho, es eh, que un ex nuncio, que significa representante, es el representante del Papa para los Estados Unidos, ya retirado, Monseñor Viganó, hizo un reporte de 11 páginas hace 4 días, en donde pues realmente acusa al Santo Padre de haber encubierto a McCarrick. Y en esas 11 páginas que recomiendo amplísimamente que las lean, porque pues está muy interesante todo el entramado que pone y como muchos obispos en Estados Unidos han dicho, es bastante creíble, Ujú. pero bueno, cada uno tiene que ir haciendo sus conclusiones, pues él realmente es una bomba porque en toda mi vida y obviamente mucha vida de la iglesia, los últimos 200 años, no había habido un pastor, un obispo, pues que pidiera la renuncia del Santo Padre
y que dijera con tanta claridad, pues, lo que él llama esa omertá, que significa el encubrimiento dentro de la iglesia. Entonces, él, en otras palabras, se está destapando la caja de Pandora de mucho encubrimiento y de mucha eh, incorrecta aceptación de personas con tendencia homosexual a los seminarios, que, bueno, pues ahora brota y es un gran problema. Entonces, en síntesis, esa es la gran crisis, ¿no? Son tres grandes elementos. Claro, padre, y usted explicándonos estos tres grandes elementos, ¿cuál cree que deben ser los pasos a seguir por parte de la iglesia, ¿no? Porque sobre todo después de la carta de Viganó, como usted dice, se destapó una caja de Pandora donde nunca habíamos visto, o por lo menos usted señalaba, en los últimos 200 años que abiertamente se le pide la renuncia al Papa, ¿no? Entonces, ¿cuál cree Claro. usted, a lo mejor, sí, como para darnos un poquito de guía o explicarnos un poco cuál debe ser o cuál deberían ser, según su punto de vista, los pasos que debe tomar la iglesia? Cristi, yo creo que el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que es el cardenal de Houston, Ujú. Dinardo, y el cardenal de Nueva York, Dolan, le han dado en el clavo. Dicen, mira, ya nuestra credibilidad como pastores está por los suelos. Ya no nos creen porque nos dicen, no es que ustedes van a decir lo que siempre han dicho, ay, pobrecitas las víctimas, nos sentimos vergüenza, sentimos... Entonces, lo que ellos piden es lo que a mí me parece que en este momento pues tendría que hacerse. Eh, Hay que llegar al fondo y responder a la pregunta, ¿quién sabía y desde cuándo se supo? Claro, ¿Qué tanto de verdad tiene este reporte Viganó en donde él dice, yo hablé con el Santo Padre en tal fecha, en tal momento y en tales circunstancias? Y yo creo que todo el mundo dice, bueno, si lo que está diciendo este hombre es una aberración y no tiene fundamento alguno, que nos digan al menos que sí tiene fundamento. Las 11 exacto. páginas están equivocadas o qué. Y eso es algo que, pues, ¿quién no tiene derecho a saber eso? Pues como feligres eso es lo que quieres. Y lo segundo que dijo el cardenal, dijo varias cosas, pero otra cosa que dijo el cardenal es, en el Dallas Charter, que fue la reunión de obispos de Estados Unidos en la ciudad de Dallas en el 2002, se trazó un plan para la protección de niños. Ujú. Y sí está funcionando bastante bien, pero hay una cosa que se quedó por fuera y ellos mismos lo reconocen. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila a los Claro. obispos? Entonces, ese elemento lo que están diciendo es, no, ya el cardenal de Houston en una carta de hace un par de días está pidiendo que haya una comisión, que tenga muchos laicos, que tenga gente incluso no católica y que con la presencia también del Vaticano, para que los obispos sean sometidos a lo mismo que todos los sacerdotes estamos sometidos por ese Dallas Charter. Yo diría que ese es el camino. Y una cosa más, Cristi, es que todo laico sepa cómo denunciar estas cosas. Por Ujú. un lado está la iglesia con sus reglas internas y el código de derecho canónico, por otro lado está el Estado. La iglesia no puede meter a nadie a la cárcel, no es su competencia, el Estado sí lo puede hacer. El Estado no puede imponer penas como las que se le impusieron al obispo, al cardenal de Washington, como decirle, retírate oración y no vuelvas a Claro. celebrar sacramentos porque no le compete. Entonces, si yo como cristiano, laico, hijo de vecino y de a pie, Ujú. veo un abuso de estos, tengo la obligación de ir a la autoridad civil y a la autoridad eclesiástica. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Y si el Papa anterior y actual hablan de cero tolerancia en esto, por lo aberrante que puede ser abusar de niños y conductas de abuso de poder, eso es lo que hay que erradicar. Sí, justo por ahí va mi siguiente pregunta, padre, que ya usted la aclaró un poco, ¿no? El tema de las denuncias, ¿no? Si esta denuncia se hace a nivel de un tribunal civil, si es un tribunal eclesiástico, porque algo que uno escucha mucho en la calle es el tema de, bueno, pero ¿por qué la iglesia no ha hecho nada? ¿O por qué cuando alguien va y denuncia en una parroquia eso se encubre? Entonces, siempre, o por lo menos me ha pasado en estos últimos días, es saber si cada regla varía, si los sacerdotes tienen algún tipo de inmunidad delante sí, de un delito civil, porque es mucho lo que uno escucha, ¿no? Y a veces sí hay que tumbar esos mitos de decir, no, miren, los sacerdotes no tienen ningún tipo de inmunidad, son una Claro. persona común y corriente delante del derecho, ¿no?
Claro, no, y esa preocupación la tenemos todos y quien dude de eso está en su derecho de dudarlo. Ahora, si leen un poquito más, se darán cuenta que esta de celo tolerancia no salió de ninguna parte. Está en el Dallas Charter. Yo, Claro. por ejemplo, como sacerdote, que no soy americano, pero vivo en Estados Unidos, si yo quiero moverme de mi diócesis y hacer un sacramento, una confesión fuera de la zona de Houston, Galveston, tengo que pedir a mi superior que le pida permiso al obispo de allá para hacer esa boda, esa misa. Imagínense. Entonces, esto es una cosa que, o sea, debo de decirlo, así como reconocemos el momento vergonzoso que estamos pasando, pero pocas instituciones ponen unas reglas tan estrictas como las está poniendo la Iglesia americana y yo como extranjero lo estoy sintiendo. Entonces, a los sacerdotes no tienen ningún fuero especial y si los obispos lo han tenido hasta ahorita, justo es lo que acabo de decir y que los dos Ujú. cardenales lo están diciendo, no más, porque ¿quién vigila al vigilante? Claro, ¿Verdad? No claro. puede ser juez y parte. Entonces, eso es justamente donde el cardenal de Houston, presidente de la conferencia episcopal, está metiendo el dedo en la llaga, que ni los obispos tengan eso, todo el mundo por parejo, todo el mundo. Sí. Padre, una pregunta que uno escucha mucho, ¿no? Y sobre todo, sí, es algo que la gente lo trae siempre a colación. El tema del celibato para los sacerdotes. Muchos dicen, bueno, si a los sacerdotes les quitaran ese peso de encima del celibato, a lo mejor en los casos de pedofilia se disminuirían o dejaran de existir dentro de la iglesia. ¿Usted cree que Sí. esto realmente es el celibato o al revés, los abusos son consecuencias del celibato? Cristi, tiene una cierta lógica el pensar así, pero creo que es quedarse en la superficie. Si vamos un poquito más profundamente, yo quiero recomendar mucho, si googlean el John Jay Report, que salió en el año 2004 y luego con un segundo escrito en 2011, John Jay College sacó un informe que se llama The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States. Lo traduzco. La naturaleza y objetivo del problema del abuso sexual de menores por sacerdotes católicos y diáconos en Estados Unidos. Ese reporte, que es muy serio y no conducido por católicos, claramente muestra, y hoy hay un artículo en First Things en Estados Unidos sobre eso, que la mayoría de los casos de abusos de menores no son de gente célibe. Ujú. Ni en la iglesia los casos que se tienen son de la mayoría de los sacerdotes. Se sabe que es una minoría y tristemente no debería haber ninguno, pero se sabe que es una minoría. Ni los que están afuera, llamémosle profesores, de gimnastas, fuerzas armadas, todo lo que sucede allá es gente que tiene su pareja. Claro, Cuando todos sabemos que cuando le damos duro a la naturaleza, ella se cobra, y cuando no entendemos el valor del cuerpo, la teología del cuerpo, la belleza de para qué fueron creada la sexualidad, etcétera, el daño que sentimos hacia un lado lo esparcimos hacia otros lados. Entonces, no hay ningún estudio científico y por el contrario, sí los hay que dicen no tiene una cosa que ver con la otra, claro. porque si no, ¿cómo explicamos según el reporte, el 4% de sacerdotes en Estados Unidos en los años de crisis, Ujú. 60, 70, 80, hicieron esas cosas? Bueno, y el otro 96% Claro. que está viviendo su celibato, digámosle, adecuadamente, ¿cómo se explica? Entonces, la correlación celibato-pedofilia no es muy serio, Cristi. Ya son muchos estudios que lo desmienten, no va por ahí. Perfecto, padre. Padre, y ya para terminar, bueno, usted como legionario de Cristo, desde hace unos años, pues, es bien sabido de toda la crisis que pasó la congregación, ¿no? Y todos los escándalos que hubo en torno a la Legión de Cristo. Pero yo Claro, con creo, nuestro y fundador. sí, con el tema Sí. del fundador, pero yo creo que pensando un poco, eh, que dicen, no, nadie aprende en cabeza ajena. Usted como legionario que pasó por esta crisis dentro de donde hace vida como religioso, ¿qué consejo le puede dar a la iglesia, ¿no? Hoy en día, porque al final, pues sí, la Legión y el movimiento Reino Christi es un punto dentro de la iglesia, pero ahora, después de varios años donde ya las aguas están bastante más calmadas, y pues se ha podido implementar muchísimas cosas dentro de la Legión y del movimiento
¿sí? Para ir sanando, e ir curando, e ir cuidando también. ¿Qué le recomienda a usted como legionario de Cristo hoy a la iglesia? Bueno, lo primero que digo es que estuve en Dallas el sábado pasado y me iluminó mucho lo que dijeron laicos, jóvenes del movimiento de allá, en una reunión. Dijeron que iluminadores para nosotros, esta es una lectura, no es la única, pero qué iluminador que nuestro movimiento pasó por años bien duros, todo el mundo o la mayoría lo saben, en donde tuvimos la intervención de la Santa Sede, del Santo Padre a través de su representante, y se hizo pues mucho análisis de lo que somos y de nuestra misión y de nuestra identidad. Y se sufrió mucho, Cristi. Y el hecho de que hayamos sido, por así decir, de las congregaciones o realidades de la iglesia pioneras en sufrir esta crisis de iglesia, y de que sucedió, como ya lo dijo Benedicto XVI, pues en el fundador y poco más. Claro. O sea, ha habido 2, 3 casos más tristes, pero no es la generalidad, ni mucho menos. Nos hace decir, mira, número uno, ahora nosotros que ya tuvimos un gran dolor, que ese dolor se convierte en medicina para la iglesia. O sea, la renovación es posible. Hay que hacerlo siempre con la iglesia, en obediencia al Santo Padre y a la autoridad. Y decir que nos vuelve a regresar al realismo que abrir un libro de historia te regala. ¿Y qué es eso, Cristi? Bueno, siglos negros los ha habido y muchísimos. El siglo X de la iglesia, los papas Borgia, el Renacimiento, época del siglo XVI, por qué vino Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Pedro de Alcántara, etcétera, porque la iglesia era un desastre. Y lo ha sido en el pasado y probablemente lo va a volver a ser, porque lo santo de la iglesia es su fundador y su fin. Mientras nosotros estemos ahí, pues nosotros somos los que le damos sus manchas. Entonces, por eso yo saco mucha paz de eso. Primero, de que ya nos pasó como familia, y segundo, de que esta obra es de Dios y tenemos la promesa, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno, por más negras que se vuelvan, no prevalecerán. Entonces, a mí me ilusiona poder ser hombro de apoyo para hermanos sacerdotes en el sacerdocio no legionarios y decirle, oye, ánimo, estamos juntos en esto. Y a los laicos decirles, miren, tienen toda la razón en desconfiar de nosotros, permítanos poco a poquito reconquistar esa confianza. Y obviamente todos sí debemos de elevar a los obispos la responsabilidad de respuestas para conocer la verdad. Pues eso es lo que se me ocurre, Cristi. Así es, padre. Sí, como usted dice, es el momento de ser santos. O sea, en este momento donde la iglesia pues está pasando por esta sacudida tan grande, pues nos toca a todos ser santos, ¿no? No nada más a los sacerdotes y religiosos, sino también a los laicos que somos o que conformamos la mayoría dentro de la iglesia. Así es, me decía un padre el otro día, las crisis de la iglesia siempre han sido crisis de santidad, o por falta o porque la santidad se requiere para salir de ella. Y esta es otra más. Así es, padre. Bueno, nada, padre, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Cristi. Y a rezar todos, a rezar mucho, especialmente, bueno, por los que se sienten muy ofendidos tienen toda la razón, y no se diga, las víctimas, pues, a estar mucho de su lado. Así es, padre. Bueno, y por las víctimas y también por rezar mucho por los sacerdotes, porque, pues sí, están muy solos, se encuentran muy solos y ser ese hombre de apoyo a ustedes entre sacerdotes y los laicos también apoyar a aquellos sacerdotes que lo necesiten. Pues sí nos viene bien, Cristi. Sí, muchísimas gracias, padre. Gracias, Cristi. Hasta luego.